Hola, buenas tardes. Soy el doctor Manuel Barrio, especialista en oportunidad. Vamos a conversar pulmonar en COVID-19. Pulmonar, la mayoría de lo patológico se expresa o se manifiesta en estas zonas superficiales, en especial en el COVID-19, donde las lesiones son más graves y en ambas bases. Cuanto más patológico es el pulmón, pues más manifestaciones ecográficas tiene. Recordemos que la ecografía pulmonar se basa principalmente en los artefactos que ésta genera y estos artefactos se van a traducir de acuerdo a lo que encontremos en las distintas patologías que vamos a observar. Esta es una técnica que para alcanzar el conocimiento adecuado, pues la curva de aprendizaje es muy corta, que bien realizada tiene una ecografía pulmonar, tiene mayor sensibilidad inclusive que la radiografía crítico temprano, específicamente en la enfermedad pulmonar de afectación pulmonar por COVID-19. Las sondas que se van a utilizar es la sonda convex o sertorial de baja factorial, ya que va de la sombra acústica que generan las costillas o los arcos costales. La sonda lineal multifrecuencial, que es esta, nos permite observar las más cercanas o más superficiales y allí podríamos ver la pleura y el deslizamiento pleural, que ya veremos a continuación de qué se trata. Activar el doble armónico y el tisular de los equipos, ya que recordemos que es importante observar los artefactos que se generan, entonces el doble armónico nos disminuye estos artefactos eh, que se generan a través de la ecografía y aprender la segmentación pulmonar. Siempre, si el tiempo para realizar la ecografía es corto, pues hay que priorizar realizar la ecografía en las bases y en los segmentos laterales, ya es donde es mayor afectación por el principio de la enfermedad. La segmentación ecográfica, observar, el pulmón lo dividimos en 12 segmentos, 6 de cada lado. Esto 1, por ejemplo, aquí, y se identifica en el informe. Del lado izquierdo tenemos igualmente 1, 2, que en la cara anterior. En la cara lateral tenemos el segmento 3 y en el segmento posterior, justo en el ángulo, identificada R1, líneas B o líneas A, dependiendo de lo que encontremos, o consolidaciones o derrame o lo que encontremos allí. Lo habitual y lo normal es observar que el movimiento inspiratorio y expiratorio se desplaza y ella va a generar y esto se observa en el parénquima pulmonar sano. Entonces, esa reflexión de la línea pleural, esos ecos que genera, es lo normal y se denominan líneas A. Un artefacto importante de esta exploración se observa cuando se altera la relación entre aire y tejidos y fluidos. Se pierde la reflexión especular normal de las líneas A y esto genera unas líneas denominadas líneas B, que son líneas verticales que parten desde la pleura y puede llegar a alcanzar el final de la pantalla y son denominadas como artefacto en cola de cometa. Aquí podemos observarlo, el engrosamiento como en cometa, ¿sí? La distancia entre estas líneas B también tiene correlación directa con la gravedad de la enfermedad que encontremos. El tercer artefacto identificado son estas se observan como zonas generalmente hipoecogénicas en el parénquima pulmonar y que además tienen líneas hiperecogénicas y pequeños puntos hiperecogénicos en su interior que corresponden al broncograma aéreo. Aquí podemos observar variabilidad en la densidad. Además hay líneas hiperecogénicas que nos hablan del proceso de hepatización en las neumonías. Además también había algo de derrame aquí. Los hallazgos histopatológicos iniciales en el COVID-19 son, como sabemos o como hemos hablado anteriormente, el daño alveolar, que incluye edema alveolar y un componente inflamatorio. Además, ese adelgazamiento intersticial que produce edema intersticial, y en las fases avanzadas es donde se observan ya consolidaciones. De tal manera que estas líneas B que observamos pudiesen ser de gran importancia para el diagnóstico temprano de las patologías pulmonares asociadas dentro del contexto clínico de pacientes con COVID y aquellos que cursan con síndrome de distrés respiratorio agudo. Es muy fácil traslado, es económico y se puede hacer seguimiento diario. Un estudio publicado ahorita en este año, un estudio chino del grupo de estudio de cuidados críticos chino del estudio de ultrasonido, permitieron identificar hallazgos ecográficos característicos de esta patología del COVID-19. Lo primero es el adelgazamiento de la línea pleural, en donde se ve irregularidad. Se observan además las líneas B que mencionamos anteriormente con variabilidad de patrones que incluyen, pueden ser focales, multifocales, líneas B confluentes, o sea, cada vez más cercanas y con sus patrones. En la fase de recuperación vuelven nuevamente a aparecer las líneas A
y no se observa ningún tipo de derrame en esta patología de COVID-19. Con respecto a la comparación con la TAC de tórax, que sería en este caso el gold standard para identificar el daño pulmonar o para evidenciarlo, además que nos permite observar pulmonar todo el parénquima pulmonar y sacar un porcentaje del parénquima afectado. Sin embargo, la ecografía en la TAC de tórax natural, el vidrio esmerilado que observamos en la tomografía se expresa como líneas B el patrón de infiltrado pulmonar se expresa como confluencia de líneas B, o sea, líneas B muy cercanas, menores de 3 milímetros en distancia. Las consolidaciones subpleurales se observan como pequeñas consolidaciones en centroméricas. La consolidación translobar se observa afectación de ambos, de varios segmentos pulmonares. Pues, es raro, pero se observa como en la ecografía. Cuando existen más de 2 lóbulos afectados en la ecografía, pues vamos a tener la equivalencia de varios segmentos afectados. Y en los estudios iniciales son normales las imágenes con patrones atípicos. En la ecografía observaríamos líneas B focales en estadios tempranos, disminución del desplazamiento pleural. Entonces, ¿cuáles son los criterios ecográficos de normalidad? Que tenga la línea pleural regular no engrosada tenga un deslizamiento normal durante el proceso de inspiración y expiración. Los criterios ecográficos de gravedad, en vista del comportamiento del síndrome de estrés respiratorio agudo, se debe concluir que los estados de consolidación pulmonar son los estados más graves o de enfermedad más avanzada. Así tenemos pues que tener en cuenta que la ecografía es mucho más sensible en los estadios iniciales que la radiografía. En ocasiones los hallazgos ecográficos son más precoces, porque habrá que valorar consecuentemente, por ejemplo, el estado clínico del paciente. Está normal, sin signos de alarma, sin desaturación, pero con consolidaciones subpleurales. Esto es un dato ecográfico de gravedad y hay que hacerle seguimiento a este paciente. Y teóricamente, dependiendo de los protocolos de cada hospital, deberían ser ingresados para ver cómo es la evolución del mismo. Existe una clasificación ecográfica. Una clasificación de P7 es cuando existe una separación de 7 milímetros por lo menos entre la distancia. No hay ausencia de líneas B que confluyen y la línea pleural es normal o está ligeramente engrosada. En la moderada, las líneas son B3, quiere decir que hay una separación de 3 milímetros o menos entre cada línea B, exámenes leves de la pleura y disminuye el sliding o desplazamiento pleural. Existen abundantes líneas B3, B7 generalizadas. Cuando hablemos o consigamos hallazgos épicos que concuerden con consolidaciones, pues estamos hablando entonces de gravedad. Aquí ellos nos plantean en esta guía un protocolo en donde observamos aquí el patrón A, estamos realmente las líneas A ecográficas, normal, sin líneas, un paciente sin egresaría. En este observamos líneas B, este paciente pues afectación intersticial leve, observamos cómo existen 2 o 3 líneas B. Estos pudiesen manejarse con domicilio sin adecuada saturación. Ahora, desaturación con desaturación, entonces también debería manejarse en el área de hospitalización. Esta es la bibliografía que consultamos y bueno, espero que este video haya sido de utilidad. Para la realización de ecografías, pues solo hay que practicarlo, puede hacerlo cualquier médico y es muy útil en esta pandemia que estamos cursando y que estamos enfrentando para el seguimiento de los pacientes tanto en hospitalización como en el área de uso, por supuesto guardando todo el aspecto a la protección del personal de salud y al equipo que se va a utilizar. Muchas gracias, hasta luego.